Continuamos con más de este programa. Iniciamos hablando del COVID, de la influenza, pero cómo nos afecta psicológicamente. Estoy conversando con nuestro amigo de la casa, Gilberto Aldana, él es psicólogo clínico, 5447 subfederado, es jefe de psicología del Hospital Vargas de Caracas, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de Salud, doctor en psicología. Y quedamos en conversar sobre el aislamiento. Cómo nos aislamos en el pasado y cómo eso puede seguir en la actualidad. Cómo las personas que se aislaron. La mayor parte de las personas tomó como cierta fobia a estas medidas de aislamiento. Insisto, esta pandemia nos demostró desde el punto de vista psicológico que somos entes sociales. Y muchas personas perdieron la vida por transgredir la normativa de no tener un contacto físico, no tener un contacto social, porque las personas necesitaban socializar. Yo recuerdo que la primera vez que di clase después de la pandemia fue con un grupo de pediatría y yo le decía a los estudiantes de pediatría, bueno, ¿seguimos bajo las clases por computadora o lo hacemos físicamente? No, doctor, físicamente, necesitamos el compartir. Había un poquito de miedo, porque todos damos la clase con tapaboca, pero era como esa necesidad de tener un contacto físico con la otra persona. ¿Qué pasó? Los adolescentes, los adultos jóvenes, fueron los que de alguna manera captaron más esas medidas de poder interaccionar a través de la tecnología. No olvidemos que gracias a la pandemia las clases se sustituyeron gran parte por el contacto tecnológico. El trabajo fue de casa y permitió que a veces se transgrediera la normativa de los horarios de trabajo, porque como tú estás en tu casa, yo puedo contactarte a las 9, 10 de la noche, te conectas a la computadora y lo hacemos. De hecho, yo antes de la pandemia no daba consulta online, y gracias a la pandemia tuvimos que muchos psicólogos y psiquiatras aprender a dar consultas online. Es decir, la pandemia trajo una serie de cambios psicológicos y conductuales a la humanidad. ¿Que fue positivo? ¿Fue negativo? En algunos escenarios fue positivo, sin duda alguna. Pero no podemos olvidar que nuestra Constitución como humanos implica una dimensión social, de interacción social con el otro. Y esto es importante saberlo porque en caso de situaciones de pandemia, donde una de las primeras medidas epidemiológicas de prevención es el aislamiento, es el que nos tenemos que encerrar en casa, pero tenemos que partir ahora de que hay muchas personas que pudiesen transgredir esta normativa, que epidemiológicamente es recomendada, pero psicológicamente va a ser difícil de cumplir. Bien, no, se lo pregunto también porque también se habla como de una pandemia que va a ser la soledad a futuro. Ahora, ya la estamos viviendo. Ya la estamos. El problema de las pandemias, por decirlo de una forma, psicológicas, comportamentales, es que muchas veces no nos damos cuenta. Es como esa filtración escondida en el apartamento, en nuestra casa, que no la vemos. Desde el año 2023, la Organización Mundial de la Salud, noviembre de 2023, estableció que la soledad no deseada es un factor de riesgo para nuestra salud. Idéntico que el tabaquismo, idéntico que el alcoholismo, idéntico que la obesidad o el sedentarismo. Muy importante. Amor, usted dice, en serio, la soledad no deseada. Porque hay espacios donde yo digo, mira, yo quiero estar solo, yo quiero disfrutar, quiero estar viendo la montaña. Eso no está mal. Lo malo es cuando usted quiere compartir con otras personas y no tiene. Y peor aún, tengo muchas personas a mi alrededor, pero me siento solo. De hecho, esta condición, ¿por qué es tan delicada? Porque se asocia a conductas de autolesión, asociadas, por ejemplo, al suicidio. Y por eso vemos que esa es una pandemia muy importante que hay a nivel mundial, de que tenemos que ir tomando en cuenta, que es el suicidio. Qué bueno, y quiero felicitar al 6CPC, públicamente, porque abrieron una línea de atención a el suicidio. Eso es muy importante porque las personas en este momento, Yuro, se sienten solas. Muchas personas, porque por la muerte de personas, por la emigración, por los cambios tecnológicos, se sienten solas y ven este tipo de acciones como una forma de poder salir del sufrimiento. De ahí viene esa herencia que tuvimos después de esa pandemia del COVID-19. De hecho, tú quieres tener un indicador. ¿Cuántos psicólogos no invitan a los programas de comunicación social posterior a la pandemia? La psicología antes era vista algo como que, bueno, algo muy filosófico, algo para mejorar. No, y ahora vemos que la presencia de psicólogos y psiquiatras es importante porque esto impactó en nuestro comportamiento. Sí, en todos los aspectos. Ahora, ¿cómo manejar la incertidumbre? Nosotros que, bueno, vivimos aquí en Venezuela y no solamente con el COVID, vemos noticias, vemos esto, vemos lo otro. ¿Cómo manejamos esa incertidumbre de futuro? Excelente. Hay un término en comunicación social que se llama infoxicación. Hay que tener mucho cuidado.
Porque mire, usted se pone a leer tantas noticias que ve en estos días, no, que es que va a venir una guerra solar. Y entonces te lo colocan. De hecho, vi en estos días algo de que un canguro iba a viajar en una línea aérea. Y yo al principio me lo creí, era inteligencia artificial. No, Entonces, después pusieron, sí viajó. así, pero para otro mundo. O sea, ahorita, con las informaciones, ¿cuál es la sugerencia? En la ciencia siempre nos lo dicen cuando uno está acercándose a los estudios científicos. Tienes que tener mucho cuidado en qué estás leyendo. Tienes que leer fuentes fidedignas. Por eso tenemos Entre Noticias, son fuentes fidedignas, porque muchas veces hay fuentes que no te están dando la certeza o más bien están distorsionando la información para crear un caos psicológico o un pánico psicológico. Entonces, no crea todo lo que parece en las redes sociales. Tienes que, para trabajar en esa incertidumbre, cercanías con páginas de instituciones políticas de salud, sanitarias, por decir algo, de políticas públicas, para nosotros tener claro qué es lo que está pasando. Insisto, esta semana hubo un boom porque se empezaron a dar informaciones falsas que el Ministerio de Salud tuvo que desmentir porque no es así. Eso hace que las personas entonces comiencen a generar un impacto asociado al pánico. Entonces, hay gente que hace ese tipo de acciones que no son adecuadas. Ahora, ¿cuál sería la recomendación, por ejemplo, en horas? Es recomendable, mira, si te gusta ver las noticias, plantéate un horario. El problema es que antes eso se aplicaba. Ajá. Porque entonces, por ejemplo, Globovisión, un canal de noticias. Ah. Entonces, lo que hacía la gente, bueno, prendo ahorita a las 8, me voy a trabajar, regreso a las 8 y lo puedo ver. Cuando las personas veían televisión, siguen viendo televisión, pero también tenemos el espacio de la tecnología a través de las redes sociales, lo cual hace que las personas en cualquier momento están revisando, porque no es el televisor, ahora tenemos el aparato, el teléfono. Entonces, me insisto, tratar de tener cuidado, porque ¿qué pasa con los algoritmos de este tipo de plataformas? Que por una noticia que yo vea, me empiezan a llegar múltiples informaciones de ese tema que yo vi. Entonces, muchas veces, sin yo querer buscarlo, bueno, me lo asignan, me lo colocan. Entonces, mira, leí esto, y cuando venimos a ver nos infoxicamos. Es decir, me intoxico de información que muchas veces no es verdad y aumentan los niveles de pánico, los niveles de ansiedad, y posiblemente es algo que no es cierto. Yo siento que tengo ansiedad generalizada. Cuando veo las noticias, me siento a comer y estoy feliz, leyendo y comiendo. Bueno, lo ideal sería que si usted está desarrollando un comportamiento tan importante que tiene que ver con alimentarnos, con tomar algo para poder pasar la tarde, bueno, si usted ve información, bueno, ¿qué tipo de información estás viendo? ¿Para qué? No es que la información per se sea mala, es el tipo de información, si son de sucesos, de situaciones que pueden impactar nuestra atención de manera negativa, no es lo más conveniente. Si es una información que usted más bien le puede generar un estado de relajación o de tranquilidad, hágalo. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son las estrategias para reducir la hipocondría relacionada al virus? Bueno, en estos casos de ahí viene la importancia de, si usted ve que no lo puede hacer por sí mismo o usted se da cuenta que alguien cercano a usted está manifestando un proceso de hipocondría, porque llega un momento que los niveles de ansiedad aumentan tanto que entonces, cuidado, ten cuidado, no hagas esto, no hagas el otro. Entonces, tiene que buscar ayuda profesional. Insisto, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, no porque usted esté loco, no, pero muchas veces, y se justifica con lo que vivimos hace un par de años con el COVID-19, aumentan esos niveles de ansiedad y amerita ir a un profesional de salud, no porque esté loco, sino para que le demos un asesoramiento para que disminuya esos niveles de ansiedad y esa sintomatología hipocondríaca que le afecta a su salud, afecta las interacciones con las personas que están con usted. Bueno, yo, por cierto, todavía sigo escuchando gente que, no voy al psicólogo porque yo no estoy loco, él no está loco. ¿Quiénes deberían ir al psicólogo? Mire, si usted tiene algún indicador que afecta su bienestar, y usted, claro, yo le voy a decir que uno siempre intenta hacerlo por uno mismo. Por ejemplo, si tenemos dificultades para dormir, si tengo problemas en las vinculaciones a nivel laboral, en mi familia, en mi comunidad, si tengo una tristeza persistente, si soy una persona que me siento siempre con un nerviosismo, con una ansiedad constante, busque ayuda psicológica. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Más bien, sea sincero y sea honesto consigo mismo en medio de una introspección. Mira, tengo este malestar constante, déjame ver. A veces la gente cree que ir al psicólogo o psiquiatra es que yo voy a durar 5 años, 20 años con esa persona, como eran las terapias, bueno, de la época de Sigmund Freud. A veces son terapias muy puntuales. Me han llegado, doctor, mire, yo quiero que le dé un diagnóstico. Mira, el diagnóstico es que es un problema familiar.
hay problemas familiares y problemas en la vinculación, nos estamos vinculando desde el abandono, nos estamos vinculando desde la violencia, nos estamos vinculando desde la sobreprotección, y eso instaura problemas de comportamiento en la familia, en el que tiene 20 años, en el que tiene 25, en el 26. No es un trastorno como tal de que pudiésemos hablar de la esquizofrenia, del trastorno bipolar, de la depresión crónica. No, son problemas de interacción que impactan en nuestro comportamiento. Y el COVID generó muchas problemáticas del punto de vista comportamental que son muy sensibles al tratamiento psicológico, donde en medio de ese asesoramiento yo siempre le digo a mis pacientes, yo soy como tu asesor, así como yo un asesor de imagen, un asesor legal, un asesor contable, yo te voy a asesorar psicológicamente en qué cosas debemos hacer, en qué cosas tenemos que trabajar para que tú te sientas bien. Muchísimas gracias. Siempre es un honor poder compartir contigo y volvernos a ver. Ya no son unos cuantos años, ¿verdad? Yo no sé, ya va, déjame sacar la cuenta. Mire, la primera vez que yo conocí al doctor Gilberto, era estudiante y estaba haciendo un trabajo especial de los transexuales. Excelente, sí es verdad. Hace años en el Hospital que Vargas. no se nos caiga la sed. Eso fue ayer. Esta muchacha, miren, la jovencita. No, y el doctor muy profesional, lo vi en acción con los pacientes. Me ingresó al retén. Maravilloso. No voy a olvidar esa experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, en verdad. Y a su esposa que vino hoy, psiquiatra también del Hospital Vargas, que lo están arreglando. Sí, cómo no. La reinauguración es el lunes. Eso va a quedar como una clínica. No necesita mapa para llegar al Hospital Vargas. ¿Sí? Ya sabe, el hospital más longevo del país. Maravilloso. Gilberto Aldana, psicólogo clínico, federado 5447, jefe de psicología, Hospital Vargas de Caracas, presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud, doctor en psicología. ¿Ahí las redes? Doctor Gilberto Aldana me pueden conseguir y ahí estamos a la orden. Ahí está, Marjolie siempre lo ha colocado. Perfecto. A usted, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Adiós.